Iniciamos con el espacio de entrevista en Informa TVX. Terminamos la semana, pero es importante dar prioridad también a temas que dan, por supuesto, a discusión en nuestro país, que son importantes abordar para poder entender también problemáticas que están presentes, pero que a veces parecieran invisibles. Uno de estos es la necesidad de políticas públicas en salud sexual y reproductiva en El Salvador. Y vamos a hablar de eso en los próximos minutos con Susana Chávez. Ella es experta en derechos humanos y género, y justamente estaremos hablando de la importancia de estas políticas en El Salvador. Y es que es importante destacar en contexto que nuestro país registra una de las más altas tasas de embarazo adolescente en toda la región. De hecho, en 2014, UNICEF registró que 3 de cada 10 embarazos en nuestro país correspondían a mujeres menores a los 15 años. Hoy por eso nos interesa analizar las causas de esa situación y entender de qué manera la salud sexual y reproductiva está vinculada a la garantía de los derechos de la mujer en nuestro país. Por eso ya lo he señalado, Susana Chávez, ella es una experta peruana en materia de salud sexual y reproductiva, se encuentra con nosotros y me da mucho gusto recibirla en este set de entrevista en Informa TVX. Susana, bienvenida a El Salvador y a TVX. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. A ti por acompañarnos este mediodía. Bueno, es importante saber por qué es necesario hablar de políticas públicas en salud sexual y reproductiva, sobre todo en un país que registra una alta tasa de embarazo adolescente. Susana, ¿nos podrías explicar por qué? Sí, justamente porque lo que decías, ¿no? Hace 20 años los países del mundo se pusieron de acuerdo en encontrar estándares fundamentales en la mejora de la vida de las personas. Y uno de esos estándares tiene que ver justamente con la salud sexual y reproductiva, que implica la decisión de cuándo tener hijos, que implica que los niños que uno tenga sea en el mejor momento de lo que uno está pasando, cuántos hijos uno quiere tener, etcétera, etcétera. Esas condiciones básicas que son fundamentales para que las personas se desarrollen en buenas condiciones, muchas veces no ocurren. Y eso es lo que está pasando en países como el nuestro, donde los alcances de la situación de los y las adolescentes no es de las mejores. Hemos mejorado económicamente, pero esa mejora económica no se ha trasladado en un mejor futuro para nuestros hijos y nuestras hijas. Muy bien. Susana, cuando hablamos de políticas en salud sexual y reproductiva, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de programas incluye una política de ese tipo? Nos estamos refiriendo a educación sexual, que es fundamental desde la edad escolar. Estamos hablando de servicios de consejería, de servicios diferenciados para adolescentes que muchas veces no pueden ir o no les atrae ir a servicios igual que los adultos. Estamos hablando de la atención a sus principales problemas que tienen que ver justamente con orientaciones, con información oportuna y acceso a insumos, porque no podemos desconocer que hay un grupo de adolescentes y la mayoría de la población que ocurre en toda América Latina, que su inicio sexual ocurre entre los 14 y 16 años. Justamente quería preguntarle sobre eso. Cuando hablamos de un acceso a una educación, a información sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas, ¿a qué edad es lo indicado respecto a estándares internacionales que el sistema educativo comience a brindar información? En realidad, desde los primeros años de la vida. Bien. Porque, por ejemplo, la principal amenaza para los niños y adolescentes es el tema de violencia sexual. Correcto. Entonces, es muy importante que los niños sepan que hay tocamientos que no deben ser tolerados. Es muy importante que los niños sepan el tema de privacidad, que parte de mi cuerpo no puede ser tocado y de qué forma no deben ser tocadas, y además que implica justamente que ellos sepan diferenciar. También hay temas de higiene, de cuidado, de alimentación, porque son elementos que contribuyen en la autoestima, en el reconocimiento de los niños y niñas. Por eso tiene que ser en todas las edades. En la adolescencia hay necesidad de información en sexualidad, tienen que saber cómo cuidarse, tienen que conocer sobre la menstruación. A ninguna niña la menstruación la debe agarrar de sorpresa, tienen que los chicos que saber qué cosas son las poluciones nocturnas, y para decir que no hay un tema de culpa, ni de pecado, ni nada por el estilo. Claro. Y deberían saber además que si llegan a alguien les atrae, lo mejor siempre, por supuesto, es que uno tenga todos los elementos para tomar decisiones. Y una preocupación es que los adolescentes jóvenes puedan iniciar su vida sexual activa
cuidándose, sabiendo que pueden postergar el embarazo, y creo que es parte del crecimiento. Excelente. Susana, yo quisiera que puedas ayudarnos a entender la vinculación que existe entre una educación completa en materia sexual y reproductiva, el rol que cumple la familia, justo la esfera familiar, ¿no?, de los menores, y la prevención de embarazos adolescentes en nuestros países. ¿Cómo esas tres cosas pueden tener algún tipo de relación y podemos prevenir esta alta tasa de embarazos que registramos en el país actualmente? De hecho, es muy importante que la familia y las familias estén involucradas y conozcan de educación sexual para que también orienten. Pero eso no significa que la escuela tenga que renunciar a ese tema, porque muchas veces se focaliza en la familia como única responsabilidad. Y las familias, y nadie aprende a ser padres. Uno llega a ser padre un poco con la experiencia de la vida y seguramente repitiendo muchos errores. Pero se necesita que la escuela sí responda para cubrir esa necesidad. Y lo que se busca básicamente es que se complete un nivel de desarrollo de tal manera que todas las personas, todos los adolescentes tengan capacidad de discernimiento, de tomar sus decisiones, que no sean presionadas ni empujadas a tomar decisiones que no quieren. Y eso ocurre muchas veces, que la educación sexual tiene que contribuir con ese componente de madurez. Muy bien. Susana, ¿cómo estás evaluando a El Salvador en el cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos en las mujeres, por ejemplo, y específicamente? Y te lo pregunto porque por tu conocimiento, por tu investigación en América Latina sobre estos temas, ¿cómo está viendo El Salvador? Mira, quisiera decirte El Salvador respecto a todo América Latina en general, es que hay avances importantes. Los países cada vez han ido mejorando en términos de acceso a la información, de niveles de escolaridad, pero todavía en el campo de la salud sexual y reproductiva hay como una brecha. Y esa brecha se expresa muchas veces en el tema de la extensión del VIH o se expresa también en el embarazo temprano, y que generalmente son no deseados. Y muchos de esos embarazos, lamentablemente, tienen que ver con unas circunstancias muy difíciles, que es la altísima prevalencia de la violencia sexual. Fíjate que en todos nuestros países la violencia sexual es un problema de cada 5 mujeres, una ha sufrido violación sexual antes de cumplir los 15 años. Entonces nos habla de una experiencia muy frecuente. Pero además lo que nos dicen es solamente el 5% de los casos, en el mejor de los casos, se denuncian, lo que significa que el 95% queda totalmente en la impunidad. Y de ese tema, solamente menos de la mitad los agresores son identificados. Y solo de eso, la mitad procesan cárcel, lo que te habla también de una enorme impunidad. Totalmente. Entonces, eso nos habla que cuando una mujer es víctima de una violación, una niña es víctima de violación, se queda expuesta y sola frente a las consecuencias adversas. Una consecuencia definitivamente es una enfermedad de transmisión sexual, pero otra consecuencia es el embarazo no deseado. Actualmente en toda la región se está identificando el peso específico que tiene la violación sexual en el embarazo no deseado, y que más o menos está estimando en un 15% del total de embarazos no deseados. Se ha señalado que el embarazo no deseado es un caso que se ve con frecuencia en nuestros países. ¿Qué hay de países, además, que tienen el agravante, si podemos pensarlo en esos términos, que tienen penalizado el aborto en todas sus formas, incluso en los casos que una menor de edad ha sido violada? Así es. ¿Qué situación se plantea en esos países, además? Mira, a pesar que los países están avanzando y en los últimos 10 años 34 países han mejorado sus leyes en el mundo sobre el acceso al aborto legal y seguro, en América Latina cada vez somos más los países que incluimos causales de despenalización del aborto. Todavía hay una pequeñísima proporción de países que tienen absolutamente penalizado el aborto. En el caso de América Latina hablamos de Chile, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua. Sin embargo, en el próximo tiempo se prevé que ya no sea el caso de República Dominicana, porque justamente su presidente ha planteado la despenalización del aborto y se ha aprobado en la Cámara
de Diputados y esperamos que el Tribunal Constitucional reconozca esto. Chile está debatiendo el tema de aborto, de dispensación del aborto, y ya quedaría una minoría. Nosotros creemos que El Salvador va a ir por la ruta en la medida que no se puede seguir penalizando una situación que no tan solo depende de la mujer, sino de todo un entorno y de otras negligencias que el Estado no supo llegar oportunamente. Muy bien. Susana, con esa intervención yo quiero hacer la primera pausa de esta entrevista. Importantes datos nos está brindando y análisis sobre este tema en nuestro país. Vamos a seguir conversándolo porque en torno a una violación, también abusos de menores de edad, de mujeres, hay un contexto importante que hablar y me gustaría que habláramos de esos factores que están incidiendo. Sí, nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista. Lo hemos señalado, Susana Chávez, experta en derechos humanos y género, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. Continuamos en Informa TVX en el espacio de entrevista. Acá somos conscientes que es importante hablar de la necesidad de la implementación de políticas públicas en salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta que estamos en un país, ya lo hemos señalado, UNICEF en 2014 registró que 3 de cada 10 embarazos en El Salvador correspondían a menores de 15 años. De eso estamos hablando con Susana Chávez, es experta peruana en materia de salud sexual y reproductiva. Susana, ya nos comentabas del análisis latinoamericano, la importancia de estas políticas. Has hablado también en los casos en los que muchas menores de edad se ven sometidas a agresiones sexuales, a violaciones sexuales. Y eso pasa en el seno del hogar, Susana, y también en otros espacios como los centros educativos. Hablemos de eso. Sí, yo creo que tú has tocado dos temas importantes porque son justamente los dos espacios que deberían ser considerados como espacios seguros o espacios de protección. Pero que sin embargo hay un fenómeno que se está dando y que se está, digamos, como repitiendo. Porque un espacio donde hay una escasa vigilancia, que digamos la permanencia de una persona que dé la protección adecuada, que puede ser un padre, un hermano, un abuelo, y que genere, digamos, ese espacio de respeto, esa ausencia, lo que hace es justamente el aprovechamiento de personas que fíjate que no están catalogadas como enfermas. Hay personas que creen que son enfermos o qué sé yo. No, están catalogadas simplemente como un tema de abuso de poder. Entonces, esta ausencia hace que justamente las violaciones, por ejemplo, suelen producirse a determinada hora. Muchas veces cree la gente que se produce en la noche o por el tema del colecho, y en realidad se produce cuando esta persona protectora, que puede ser cualquier miembro del hogar que imprima, digamos, este aspecto de no vulnerabilidad, sale de la casa, va a trabajar y ocurre estas situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que muchas veces quienes originan la violación sean personas conocidas, papás, cuidadores, que debieron proteger a esta niña. Y en la escuela ocurre lo mismo. Entonces, esto realmente es un hecho sumamente grave, porque lo que hace es, aparte de producir un enorme daño en la niña, en la adolescente, lo que corta son expectativas de futuro. Claro. Entonces, tú vas a tener niñas y adolescentes que abandonan la escuela, o niñas y adolescentes que se embarazan tempranamente, y toda la perspectiva del proyecto de vida se termina. Cuando eso ocurre en un 30% de una población, esa es una catástrofe. Claro, para el mismo desarrollo del país. Totalmente. Entonces, ¿cuánto implica ya, digamos, viendo aparte de la vulneración de derechos de esas niñas, pero cuánto implica en términos de pérdida para el país? Claro. Son enormes cantidades de dinero en oportunidades, en cambiar la vida, en justamente lograr este equilibrio de desigualdad. Ahora, Susana, si ya tenemos el diagnóstico y determinamos que 3 de cada 10 niñas, un 30% de estas mujeres están siendo embarazadas, o más bien responden los embarazos a adolescentes, y sabemos que los espacios como la escuela y la casa están generando lugares donde se cometen violaciones sexuales contra ellas, ¿qué se hace? Porque pareciera que también son esferas del ámbito privado, un hogar, por ejemplo, o la escuela. ¿Quién llega a intervenir a esas relaciones de poder donde el hombre somete a una menor de edad? Bueno, afortunadamente ya la mayoría de los países ha dejado de reconocer eso como espacios privados, porque justamente lo que hay es una vulnerabilidad de los niños y las niñas.
Entonces, lo que hay más bien, creo yo, una necesidad de trabajar con los operadores de justicia, una necesidad de generar una mayor conciencia. Y entonces, para que justamente se cumpla la ley en estos sentidos. Y ahí lo que viene muchas veces a considerar es que estos embarazos que actualmente son considerados como, y que aquí sabemos de casos de gente joven que está procesando cárcel por embarazos no deseados, lo que hay que tomar en consideración que lo que hubo fue un conjunto de fallas, y en esas adolescentes también. Entonces, no se puede penalizar el acto que corresponda a una víctima. Y entonces eso es lo que se está planteando, a que se reconozca que aquí el Estado tiene que ponerse por encima, tiene que proteger esos derechos y por lo tanto tiene que hacer cumplir también la ley en todos los sentidos, ¿no? Ahora, hay una relación, hemos dicho, de dominación, y yo quiero saber cómo también se comienzan a combatir otros aspectos que están en torno a esa situación, como un carácter patriarcal, una relación machista dentro del hogar, dentro de los mismos aplicadores de justicia. Por un lado, la pobreza que está también en torno a esa situación, a estas situaciones más vulnerables, y también el aspecto religioso. Y te lo pregunto, Susana, esto porque en la discusión pública, en la discusión de los diputados a la hora de establecer políticas públicas como una despenalización del aborto, siempre se convocan a ese tipo de instancias. ¿Cómo esos tres factores comienzan a ser también abordados en esta discusión? Sí, es cierto que hay países donde todavía prevalece una fuerte influencia de la Iglesia en estos temas, pero yo siempre pongo el ejemplo del tema de los anticonceptivos. Cuando discutimos los anticonceptivos, o cuando más atrás se discutió los anticonceptivos entre los años 50 y 60, generó tal ruido, tal protesta de la Iglesia, y nos dijeron que los hogares iban a desaparecer, que ninguna mujer iba a tener hijos, que el mundo se iba a acabar por falta de personas y que los hogares dejaban de existir. 70 años después, los hogares siguen funcionando, las familias se siguen dando, la gente se sigue casando y las mujeres siguen teniendo hijos. Igualmente se nos habló sobre el tema del divorcio, que iba a ser la catástrofe, que eso iba a acabar tremendamente. Sin embargo, los estados han legislado sobre acceso a la planificación familiar y han legislado sobre el aborto, entendiendo, sobre el divorcio, entendiendo que hay un matrimonio civil y un matrimonio religioso. Y el matrimonio religioso queda circunscrito a la identidad religiosa de cada persona. Pero el matrimonio civil le sirve a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, si el Estado ha podido legislar sobre estos temas cruciales, también tiene que legislar sobre estos otros temas. Y yo lo que estoy diciendo es que afortunadamente ya los países están avanzando. Y lo que tiene que haber es más bien un reconocimiento en las autoridades que su creencia religiosa tiene un lugar. Y ese lugar es la Iglesia y es para su ámbito privado. Pero si a nuestras autoridades les corresponde hacer gestión pública, lo que tiene que primar es el sentido básico de lo que significan los derechos humanos y sus leyes, por supuesto. Queda muy clara con esa intervención, Susana, tu postura sobre este tema. Yo tengo que ir cerrando la entrevista, pero hay un aspecto que me gustaría que podamos concluir, y es que El Salvador desde 2012 ya tiene publicada una política sobre salud sexual y reproductiva. Tú has señalado diversos aspectos que deben ser regulados desde el ámbito de la justicia, el ámbito de un mayor control, el ámbito de la atención a través de educación sexual y reproductiva desde los primeros años de vida. ¿Cómo se hace efectivo el cumplimiento de políticas para que no solo quede en papel, y cuando vos preguntas a los funcionarios qué se hace, ahí está, pero no sé? Recursos. Bien. Un tema principal es cuánto está invirtiendo para que esto se esté dando. Excelente. Entonces, por ejemplo, yo digo, hay países que están invirtiendo apenas, cuando uno se saca la cuenta, $1 por año. No puedes hacer nada con eso. Personal capacitado. Eso es un tema sumamente importante. El personal de salud, el profesor, no puede ir con los recursos de conocimiento básicos que traigan de sus casas. Tienen que ser formados. Entonces, ahí son como dos pilares fundamentales. Y el otro tema son sistemas de monitoreo. Es decir, cuánto se está costando, qué indicadores estamos alcanzando, qué resultados estamos obteniendo de la política que nos permita decir, oiga,
si ya tenemos 4 años de política sexual y reproductiva y no tenemos resultados, tenemos que ir viendo por dónde están las fallas. Recursos, especialización también del personal y, ha dicho, evaluación. Y monitoreo, por supuesto. Susana Chávez, para nosotros ha sido un gusto tenerte en este espacio de entrevista y poder conocer esta realidad salvadoreña y latinoamericana. Esperamos también seguir cuestionando con estos insumos a las autoridades de nuestro país. Te agradezco. Muchas gracias, muy amable. Gracias también a ustedes que han estado pendientes de la entrevista. Se repite esta noche a las 11 y recuerden también el lunes a las 7 de la mañana. Todas las entrevistas de Informa TVX las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Tenemos más noticias, hacemos una pausa.